Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. Seguimos con la visita de los sitios fundamentales de la red de agua de Guadalajara. Esta es la represa del Salto, con más de 3 décadas de historia, pero que apenas en 2024 se integró al sistema de abasto de la ciudad. Estamos aquí en el municipio de Valle de Guadalupe, en la región de los Altos Sur, en el vaso lacustre que se formó para crear la represa del Salto. El Salto era parte del sistema La Zurda, el Salto Calderón, que había sido ideado en la época de Guillermo Cosío Vidaurri, estoy hablando de hace más de 30 años, para poder obtener agua del Río Verde para el abastecimiento del área metropolitana de Guadalajara. Prácticamente aquí se quedó. Hasta aquí creció ese proyecto. Recordemos que nunca se construyó La Zurda. Calderón sí, Calderón ha abastecido desde 1992 el área metropolitana de Guadalajara, pero el Salto se quedó construida sin ningún acueducto. Esto fue un elefante blanco prácticamente hasta el año 2016-2017, que fue cuando el gobierno del estado decidió hacer un proyecto para llevar agua de esta presa hacia el municipio muy cercano de Tepatitlán, cuya ciudad tiene más de 100,000 habitantes y que necesitaba una fuente de abasto segura. Entonces, el Salto empezó por fin a tener una utilización, pues prácticamente 23, 24 años después de que terminara la obra. Y bueno, este año 2024, estamos en el mes de abril, pues esta es la única fuente de abastecimiento extra que ha tenido la ciudad desde el año 1991-92, que fue cuando se inauguró Calderón. A partir de este año 2024, esta presa tiene un acueducto que la conecta con el sistema de Calderón, y de ahí está llevando agua hacia el área metropolitana de Guadalajara. Como Calderón se encuentra con muy bajos niveles en este momento, prácticamente esta agua está sustituyendo la ausencia de agua que tiene Calderón. Entonces, si no se hubiera dado esta canalización, esta entrega de acueducto de agua del Salto hacia Calderón, la red Calderón, tendríamos en este momento una crisis de agua similar a la que vivimos en el año 2021, que casi 20% de la ciudad se quedó sin agua porque la presa Calderón, Elías González Chávez, se quedó prácticamente sin agua. Mala previsión, mal manejo, no hubo información. Bueno, este año tiene una enorme ventaja el gobierno del estado y el CIAPA. Esta presa finalmente entrega ya agua que solamente está paliando un tema de sequía. Obviamente se trata de que llegue a esta presa un acueducto que va a venir de la presa de Zapotillo, que está en línea recta, algunos 30 kilómetros hacia Cuenca arriba del Río Verde, para que llegue aquí esa agua y se pueda canalizar hacia el sistema La Red Calderón. Y de ahí a Guadalajara hay varios desafíos técnicos que se tienen que resolver, porque se tiene un acueducto, como ya se ha explicado también, un acueducto que puede llevar hasta 3,000 litros por segundo hacia la planta potabilizadora de San Gaspar. Sin embargo, cuando tengamos el sistema completo, que podrían ser 3,000 litros del Zapotillo más otros 3,000 de este sistema, requeriríamos el doble entonces para estar potabilizando en San Gaspar. San Gaspar tiene que expandirse y el acueducto, un nuevo acueducto o crecerlo, tendrá que hacerse algo también a ese respecto. Lo cierto es que tenemos aquí pues la presa que se construyó y que fue un elefante blanco durante tanto tiempo, que es parte de la solución que el gobernador Enrique Alfaro ha dicho que es a 50 años. Todos pensamos que hay una exageración. Sin embargo, si se asume que Guadalajara solamente va a tener 500,000 de habitantes más, 600,000 quizás en los próximos 20 años, entonces tendría que ser prácticamente con este sistema terminarse ya toda la exportación de agua hacia Guadalajara en el sistema del Verde, lo que Chapala ya le da,
y prácticamente aprender a gestionar mejor el agua que se tiene disponible. Chapala puede dar 7.5 metros cúbicos, este sistema dará quizás 6. Ya tenemos ahí alrededor de 13.5 metros cúbicos. Vamos a tener de 3 a 4 metros cúbicos de las aguas subterráneas. Entonces ya tendríamos, sumando todo esto, 17.5 a 18 metros cúbicos. Tal vez si es más agua subterránea se pueda llegar cerca de los 20 y se tendrá que aprender a manejar mejor esa agua. Eso va a ser muy importante porque Guadalajara ya no le puede extraer más recursos de los acuíferos de zonas que están alejadas, porque no está de más insistir que esta región de los Altos va a tener un estrés hídrico creciente con todos los temas que tienen que ver con el cambio climático. Hay otro tema fundamental al lado del volumen de agua que se surte a la ciudad, su calidad. Y en este renglón se puede afirmar que el sistema vive una crisis al haberse normalizado el agua de color en muchos puntos de la metrópolis. Aunque las autoridades lo quieran reducir a un tema de apariencias, la realidad es que la norma oficial mexicana 127-SSA1-1994 no se cumple. Nadie puede afirmar que el agua que se surte en las redes de la ciudad se puede beber, que es la mejor definición de potabilidad y, como es lógico, es el eje del debate. Territorio Reportaje solicitó a un grupo de estudiosos del tema agua que lo ayudaran a construir una explicación con base en la información pública del mismo sistema intermunicipal de agua potable y alcantarillado, de por qué tenemos en la ciudad el problema del agua de color y de si en realidad podemos hablar de un agua apta para beber. Una serie de peticiones de información que se realizaron durante varios meses del año 2023 con el contexto de las leyes de transparencia vienen a demostrar que el CIAPA ha descuidado ostensiblemente el proceso y ha generado numerosas omisiones de datos que no arrojan tranquilidad sobre el agua que recibimos los tapatíos en los hogares. El extenso trabajo derivó en un informe de 134 páginas entregado a este programa de televisión y que ponemos a disposición de la audiencia para su revisión directa. Arroja al menos conclusiones claras en aspectos que van desde omisiones inexplicables de información hasta un reconocimiento tácito de que no se cumple con los parámetros. La extensa consulta se hizo para los 3 sistemas principales de potabilización que tiene la ciudad. En general, el informe afirma el agua que suministra el CIAPA a los habitantes de la ciudad a través de las plantas potabilizadoras que este organismo opera, PP1, PP2 y PP3, no cumple con la norma oficial mexicana en varios de sus parámetros o elementos a medir, por lo tanto no es apta para consumo humano o para animales domésticos. El proceso de potabilización no es eficiente y los argumentos que ha manejado el CIAPA para justificar las condiciones en las que miles de habitantes reciben el agua en sus domicilios evidencian que son incorrectos. Sedimentos de las tuberías de la red de agua potable, contaminación debido a perforaciones hechos por otras dependencias a tuberías de la red de agua potable, falta de limpieza de tinacos y cisternas de casas, incluso para aquellas que no tienen tinacos o cisternas. Nada de eso es una explicación verdadera, sostiene con base en el procedimiento de información. Además, los laboratorios de CIAPA no están aprobados por la Comisión Nacional del Agua ni cuentan con la certificación de la EMA, Entidad Mexicana de Acreditación, para realizar análisis de laboratorio de agua potable, por lo cual se preguntan, ¿quién realiza los análisis de laboratorio? ¿Lo realiza el CIAPA aún sin contar con esa aprobación de la CONAGUA? Afirman que el laboratorio de la Comisión Estatal del Agua sí está aprobado por la CONAGUA, pero no es el que realiza los muestreos y análisis del laboratorio del CIAPA. Al menos no existe evidencia. No hay certeza de que se estén realizando el número de análisis de laboratorio necesarios en las plantas potabilizadoras que opera el CIAPA para asegurar la calidad del agua potable que suministra a la ciudad, ya que solamente se enviaron 2 análisis por día. ¿Cuántos análisis están realizando por día y con qué frecuencia? Preguntan. En cambio, la empresa Equipos y Productos Químicos del Noroeste, SADCB, realizó servicios de análisis de laboratorio para el CIAPA en agua potable y ese mismo año también les vendió productos para potabilización. ¿Cómo se justifica? Preguntan. Añaden otros cuestionamientos. ¿Cuántos turnos están trabajando los laboratorios de las plantas potabilizadoras? Algo que es una incógnita porque los análisis de laboratorio han sido subcontratados en distintos años por el CIAPA, 2019, 2020, 2021 y es incierto para 2022 y para 2023, ya que no existen registros de contratos para esos 2 años. ¿Por qué la mayoría de los reportes por agua sucia que se hacen a través de las redes sociales evidencian características del agua similares en cuanto a color en determinados horarios? Café, chocolate temprano por las mañanas, amarillento al mediodía y por las tardes.
¿Qué dependencia oficial estatal o federal tiene o tienen la obligación de revisar que el agua potable que suministra el CIAPA cumpla con la norma oficial mexicana vigente? ¿Qué papel tiene la Secretaría de Salud Jalisco en todo esto? Es una cuestión de salud pública que podría estar afectando a millones de personas que habitan la ciudad. ¿Por qué el CIAPA es juez y parte en la revisión del agua que sale de las plantas potabilizadoras? ¿Por qué la constante negativa del CIAPA y las autoridades estatales y municipales a aceptar que el agua que suministran no cumple con lo que dicta la norma oficial vigente en varios parámetros? ¿Por qué CIAPA no combatió legalmente la decisión del Congreso del Estado de otorgar descuentos por mala calidad del agua a más de 50 colonias de la ciudad? A pesar de esto, continúan afirmando que el agua que sale de las plantas potabilizadoras a su cargo cumple con la norma oficial aplicable. ¿Qué papel juegan la Conagua y la Secretaría de Salud Federal? ¿Cuál sería su intervención ante las constantes negativas de CIAPA para aceptar que el agua que suministra no cumple con la norma oficial vigente? Si el CIAPA continuamente afirma que el agua que sale de las plantas potabilizadoras a su cargo cumple con la norma, pero los reportes de usuarios sobre agua con color café y amarillento continúan y con olor sumamente desagradable, ¿por qué no se somete a una revisión de un laboratorio independiente acreditado por la EMA y aprobado por la Conagua? Estaremos desgranando los elementos de este informe especial en este y los siguientes programas ante la pertinencia que tiene para los ciudadanos de Guadalajara. Estas son las observaciones que tras la lectura detallada del documento elaborado para Territorio Reportaje nos dio el exrector del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería de la Universidad de Guadalajara, especialista en temas de saneamiento, el doctor e ingeniero químico Héctor Salgado Rodríguez, investigador universitario que actualmente se dedica a labores empresariales ligadas a este sector. 1. Hay fechas que traen borrados o no traen los datos de valores de algunos parámetros del agua tratada. 2. En algunas fechas el valor de aluminio supera, aunque sea con poco, el valor de la norma. No es un parámetro que preocupe demasiado por no ser tan tóxico como el cadmio o el mercurio. De cualquier forma debe controlarse para que se mantenga dentro de los parámetros. 3. En la parte de especificaciones sanitarias físicas existen reportes en los que no aparecen los valores de color verdadero y de turbiedad, que en el momento es el más sensible para ciertos sectores de la población. Habría que preguntar también por qué no se reporta, presumiblemente están fuera de norma. 4. Es pertinente señalar las discrepancias sobre los límites que señala la norma oficial y los que el CIAPA reporta. 5. Muchos de los parámetros físico-químicos no se están reportando, seguramente para ahorro de reactivos y tiempo del analista químico, pero en términos de gran volumen de agua que se trata, es algo obligatorio analizarlo. 6. El parámetro de hierro no se reporta. Este es uno de los posibles orígenes de la turbiedad en el agua. 7. En la parte microbiológica tampoco se reporta la Giardia lamblia, que el agua bien clorada debe ser capaz de eliminar. Debe preguntarse por qué no se están haciendo estos reportes. De igual forma, las fitotoxinas y la radiactividad no se están reportando. 8. En la parte de desinfección se muestran valores de cloro libre que superan en algunas ocasiones el valor de la norma. Sin embargo, esto no es de tanta gravedad, ya que el cloro, con el tiempo que pase el agua en cisternas y tinacos, de manera natural disminuirá. De cualquier forma, debe controlarse que el nivel de cloro no exceda los límites permitidos para evitar la formación de compuestos cancerígenos como los trialometanos. 9. No se reportan compuestos orgánicos de los que pueden incluir algunos que son tóxicos como los pesticidas de origen agrícola. Debe de realizarse forzosamente este tipo de análisis. Héctor Salgado Rodríguez dio una entrevista muy puntual donde se plantean sus hipótesis sobre la mala calidad del agua en Guadalajara. Estamos aquí en la entrada del Bosque Pedagógico del Agua. Es una muy interesante parque que se rescató en la administración de Aristóteles Sandoval. Esos son terrenos que en algún momento habían sido despojados al Bosque Los Colomos. ¿Y por qué estamos aquí? Pues porque es una fábrica del agua. En general los parques, los bosques urbanos son eso, fábricas de agua, pero no vamos a hablar del Bosque Pedagógico del Agua. Tengo a mi lado al doctor Héctor Salgado, que es un experto en el tema de agua de la Universidad de Guadalajara, fue rector del CUSEI y estuvo en muchas instituciones que tienen que ver con el tema del agua, y yo lo recuerdo mucho, el grupo Aqua que la Universidad de Guadalajara creó cuando fue el debate de Arcediano, estoy hablando de hace cerca de 20 años ya, donde se metieron en todas las cosas que tienen que ver con el problema del agua. Pero en particular lo que nos interesa en este momento es hablar de la calidad del agua que estamos recibiendo los tapatíos. Hay un trabajo que estamos presentando en este programa de Territorio Reportaje con base en solicitudes de transparencia, en la cual se demuestra que quizás no estamos haciendo el trabajo o la inversión necesaria para que el agua potable llegue de calidad a las casas. Uno pensaría que cuando se habla de agua potable, doctor, esa agua, al abrir el grifo,
tendría que ser bebible. Pero esta agua no la tenemos en Guadalajara y de hecho creo que nadie lo recomendaría, aunque la gente del CIAPA dice que sí. Ya vimos hace algún tiempo el espectáculo de que el director de CIAPA se tomó el agua de la llave con la diputada Mara Robles. Yo no sé si se enfermó al día siguiente, pero me parece que nadie en sus 5 sentidos recomienda esto. ¿Qué tal, Agustín? Muchas gracias por invitarnos a esta charla sobre el agua, que es algo que todos necesitamos, todos ocupamos cuidar de entrada, porque el agua potable como tal pues no es algo que aparezca por todos lados, ¿no? Tenemos en Guadalajara varias fuentes de suministro de agua, ¿no? La principal pues, es el lago de Chapala, que el lago de Chapala, como sabemos, viene procedente o se llena en buena parte o la mayor parte de lo que es un río muy contaminado, ¿no? Es que es el sistema Lerma-Santiago-Pacífico, que es una de las cuencas más contaminadas del mundo, no nada más aquí en México. Entonces, digamos, el lago tiene un nivel de resiliencia amplio, hay dilución. Sin embargo, esa agua llega a las plantas potabilizadoras, en este caso a la que está en Miravalle, la planta Adol Guzmán, y se le da el tratamiento. ¿Qué tratamiento usualmente requiere el agua potable para transformarla en agua potable que cumpla con los parámetros que señala la norma SSA 127? Bueno, fundamentalmente es primero retirarle los sólidos gruesos que acarrea el agua, porque desafortunadamente a mucha gente se le ocurre tirar a los cuerpos de agua todo tipo de basura, no plásticos, etcétera, basura, llantas, animales muertos, etcétera, ¿no? Bueno, todo eso tiene que ser eliminado, retirado de lo que es el agua antes de su tratamiento. Y de ahí viene enseguida lo que sería el retiro de los sólidos que se ven suspendidos en el agua, ¿sí? Porque eso le quita transparencia al agua, ¿sí? La famosa turbidez, que es uno de los parámetros con los que más sufre algunas zonas de la ciudad de Guadalajara. Bueno, aquí para quitarle la turbidez pasa primero por un sistema de filtración. Normalmente antes de los filtros o posterior a los filtros se puede aplicar un desinfectante como es el cloro, ¿sí? Para bajar lo que es el nivel de patógenos que pueda existir en el agua, que pueda acarrear, que normalmente el agua cuando está en contacto con otras cosas, que esté en contacto con la tierra, con la tubería, etcétera, pues lógicamente puede acarrear alguna bacteria, algún microorganismo que puede ser patógeno o puede ser dañino para el cuerpo, para la salud humana. Entonces, el agua primero, para quitar los sólidos, reitero, se le aplican elementos para coagular el agua, es decir, para aglutinar todos esos sólidos, como son, por ejemplo, el sulfato de aluminio, ¿sí? Y los polímeros. Con esos dos elementos se hace que todos los sólidos que andan suspendidos puedan crecer en tamaño, crecer en volumen, en peso y se sedimenten, ¿okay? Una vez sedimentados ya se separa la parte clara del agua y la parte, digamos, turbia, que tiene otro tratamiento, ya como lodo. Esta parte se llama clarificación. Entonces, una vez clarificada el agua, pasa por filtros para pulir lo que es el nivel de cristalinidad del agua o de poca turbidez de la misma. Entonces, los filtros son a base de una cama de arena sílica normalmente, con soporte de antracita, un soporte de grava, y pasa a la parte final, que es la desinfección, que puede hacerse con luz ultravioleta, con ozono o con el mismo cloro. Normalmente, pues lo más económico y más práctico es el uso del cloro, ¿sí? Que es lo que se puede llegar a las casas. Bueno, en algunas zonas llega, es el agua igual al cloro, bueno, es señal de que está desinfectada, ¿no? O sea, eso es parte de. Aunque lo ideal sería utilizar elementos como el ozono, pero el ozono tiene la inconveniencia de que se pierde a la atmósfera, ¿sí? Una vez que está suelto, digamos, si sale de la cisterna, pasa a un tinaco, llamémosle, y si el tinaco está descubierto, ahí se perdió, ¿no? Entonces ya pierde esa capacidad de estar, digamos, aniquilando las bacterias.
Entonces esto pues ha llevado a que lo más usual aquí en muchas partes del mundo, lo más utilizado sea el cloro en forma de gas. El gas se mezcla con el agua y se inyecta cloro más gas para desinfección. Entonces, ¿en dónde puede estar fallando, digamos, el tratamiento para que el agua pueda llegar en cantidad, que se le llame potable, ¿no? Que digas, el agua sí es potable? Bueno, uno es la parte primaria, o sea, el retiro de sólidos suspendidos, grandes, sólidos inertes sobre todo, pero eso, digamos, es la parte más básica, que se trata a base de rejillas que impiden el paso de sólidos, llamémosle gruesos. Y luego la parte de la clarificación, que usualmente es, llamemos, lo que mayor control necesita, sobre todo en el laboratorio de las plantas potabilizadoras. Ahí en las plantas potabilizadoras se deben de realizar, digamos, cada 8 horas lo que se llaman las pruebas de jarra, en donde en diversos vasos de precipitados equipados con un agitador se añaden diversas cantidades de lo que es el sulfato de aluminio y el polímero, y se mide lo que es la acidez, el pH, ¿okay? Para determinar la cantidad precisa de coagulantes, sulfato de aluminio y polímero, que se deban agregar al agua para obtener la más óptima clarificación, ¿okay? Entonces, si esto no se hace a diario, si esto no se hace periódicamente cada 8 horas, lo más probable es que el clarificador no funcione como debe ser al 100%, y que esto esté llevando a uno o a varios de los filtros cantidades excesivas de sólidos en suspensión remanentes del proceso de clarificación. Y enseguida los filtros también tienen que tener el adecuado mantenimiento, porque el filtro, al estar recibiendo los sólidos, en la parte superior del filtro se va acumulando sólido, ¿sí? A lo que se llama una torta de sólidos. Si esta crece bastante, pasan dos cosas. Uno, empieza a haber fuga de sólidos hacia la red, llamémosle, a la parte de desinfección, o el filtro se tapa y ya no filtra, ¿okay? Entonces, si obviamente el agua en algunas zonas sale con turbiedad, significa que hay fuga de sólidos hacia la red, ¿okay? Entonces, ¿esto qué nos dice? Bueno, primero, que se debe de cuidar muy bien el proceso de clarificación, y segundo, el mantenimiento constante, adecuado de los filtros, para que tengan el retrolavado suficiente, adecuado también en volumen, en tiempo, para que el agua salga perfectamente filtrada y en condiciones, ¿sí? Entonces, con estas cualidades de proceso de tratamiento, el agua debe de salir en la calidad que requiere la norma SSA 127, ¿sí? Libre de sólidos, libre de turbidez, libre de patógenos, para que la podamos consumir los ciudadanos. O sea, porque si el agua falla en alguno de los parámetros que señala la norma 127, pues entonces ya no puede llamarse potable, ¿sí? O sea, si sale turbia, si sale con patógenos, si sale con elementos que puedan dañar la salud del cuerpo humano, pues entonces ya no fue potable, ya no la puedes ingerir. En muchas partes del mundo el agua se toma directo del grifo, ¿no? Claro, para esto también hay otro tema, que es el uso de las cisternas y los tinacos, ¿okay? Para que el CIAPA pudiera asegurar el grado de potabilización en el momento en que te la entrega, tendría que entregártela a la presión suficiente para que tú no tengas necesidad de tener una cisterna y un tinaco, ¿sí? De otra manera va a decir, no, es que sí llegó potable, pero tu cisterna está sucia. De hecho lo dice. La cisterna está sucia, o tu tinaco no le has dado el mantenimiento, y entonces ya no es potable, ¿ok? Pero bueno, el tema es, en el momento en que el agua sale de la llave que alimenta de la tubería principal del CIAPA hacia las casas, ahí es decir, yo la analizo y puedo verificar si esta tiene o no las cualidades para llamarse potable.
Artículo 4, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. Organización de las Naciones Unidas. El acceso al agua potable y al saneamiento son derechos humanos reconocidos internacionalmente, derivados del derecho a un nivel de vida adecuado en virtud del artículo 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El 28 de julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución histórica que reconoce el derecho al agua potable y al saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. Además, desde 2015, la Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos han reconocido tanto el derecho al agua potable como el derecho al saneamiento como derechos humanos estrechamente relacionados, pero distintos. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales desarrolla los elementos clave de los derechos al agua y al saneamiento en su observación general número 15 y en el trabajo de la Relatora Especial sobre el Derecho Humano al Agua Potable. Disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad, calidad y seguridad. El agua para uso personal y doméstico debe ser segura y estar libre de microorganismos, sustancias químicas y peligros radiológicos que constituyen una amenaza para la salud de las personas. Las instalaciones de saneamiento deben ser higiénicamente seguras para su uso y evitar el contacto de personas, animales e insectos con los excrementos humanos. Sigue la entrevista con Héctor Salgado Rodríguez, es rector del CUSEI de la UDG. Doctor, me llama a mí la atención. Yo en el tiempo que tengo reporteando, que ya son varias décadas, no había visto un periodo de gobierno en el cual se cuestionara tanto, hubiera tantas quejas por la calidad del agua que se recibe a nivel domiciliario. ¿Podríamos pensar que una política de austeridad mal entendida está haciendo que se reduzca la inversión que demanda esta agua para llegar óptima a los ciudadanos? Bueno, ahí la verdad no conozco yo el tema de finanzas actuales que tenga el CIAPA. Yo creo que pudiera ser, bueno, hay varios factores. Uno, decir, vamos a ahorrar en coagulantes, ¿no? En sulfato de aluminio, en polímero, que lo dudo, pero bueno, suponiendo eso sería cuestión de verificar, a ver, cuánto estás comprando, hacer un balance de materia para ver si se está utilizando, digamos, razonablemente de acuerdo al volumen de agua que se potabiliza, que son alrededor de los 10 metros cúbicos por segundo, que es una cantidad enorme de productos químicos, desde luego. La otra sería el ahorro, digamos, en personal, sobre todo de proceso de personal que lleva a cabo todo el proceso de tratamiento y también el mantenimiento de todos los equipos, de bombas, de dosificadores, de filtros, de clarificadores, que todo esté funcionando bien, ¿okay? Otro tema es el laboratorio, ¿sí? El laboratorio, para hacer las pruebas que te comenté, pues requiere de reactivos químicos, que también tienen un costo, y requiere de químicos que conozcan también, que sepan cómo hacer esas pruebas. Entonces, puede haber un fenómeno también del cambio, digamos, generacional de personal de las plantas de tratamiento, que eso puede darse, ¿no? Pero bueno, eso hay que preverlo. Antes de que se vaya alguien a jubilar, por ejemplo, la persona que se encarga del mantenimiento de los filtros, espérate, antes de que te vayas, capacítame a todo un grupo de personas para que puedan hacer las cosas como tú las venías haciendo, ¿sí? Entonces, ojalá y eso lo hayan previsto, ¿no? Porque eso es lo más común, ¿eh? Lo más común es que el tiempo, por ejemplo, de retrolavados, el raspado que se le debe dar a la superficie de los filtros, el nivel de las camas de arena de los filtros, debe estarse verificando y checando el tamaño de la partícula de arena también de los filtros, que no tengan fugas en los retrolavados. O sea, tienen una serie de elementos de control que si nada más se dejan, tú échale agua y que jale, no, tiene que verificarse bien todo este proceso. Entonces, es otro de los factores, para mí es el más importante,
porque desde luego la gente, todos duramos un periodo en el trabajo, ¿no? 30 años, 40 años a lo mejor, pero llega el momento que ya me toca jubilarme, te vas. Bueno, quien se queda debe de quedarse con el expertise necesario para poder realizar la operación, el mantenimiento, la reposición, señalarle al sistema, oye, ya no tengo reactivos para hacer las pruebas de jarra, o no tengo el equipo, ya se dañó, o no está llegando todo el suministro de materiales, de productos químicos que necesitamos. No tenemos sulfato de aluminio para la siguiente semana, en fin, toda esa parte de reposición de almacén debe de cuidarse perfectamente, ¿no? Yo creo, bueno, históricamente conozco gente que trabajó ahí en el CIAPA, gente muy capaz en el tratamiento del agua, no había sucedido esto. Entonces yo creo que es tema de analizar todos estos factores que estamos mencionando, el posible ahorro, ¿no?, que pueda darse, que no lo veo, digamos, necesario, ¿sí? Si observamos el costo de lo que es el metro cúbico del agua, con el volumen de agua que se trata, lo que se vende, también es otro tema, ¿no? ¿Cuánto dinero recupera el CIAPA realmente del agua que vende, por lo que oferta, ¿no? Porque si está gastando para tratar 10 metros cúbicos por segundo, pero si nada más recupera lo de 5, hay un déficit ahí grande que debe de solventarse de alguna forma, ¿no? Porque el agua es un derecho. Entonces, o sea, lo que es el sistema del gobierno en sí no puede decir, no, pues si no te pagan, páralo, ¿no? Ya no surtas agua, ya no trates agua porque ya no tenemos dinero. No se puede, eso no se puede hacer. En todo caso, sería, señores, necesitamos revisar las condiciones financieras del organismo para ver qué se puede hacer. Una es la posible sobrepoblación del personal del organismo, que es otro, de cuánto personal tienes por cada toma que estás dándole servicio, ¿no? Guadalajara tiene un poquito más de 1 millón de tomas. Entonces, se estima más o menos que ese nivel de tomas, de 1 millón de tomas, si fuera 1000 a 1, o sea, ocuparías alrededor de 2000 personas trabajando en el sistema. Pero creo que tienen más de 3000. Entonces, y ahí ya sería un tema sindical nada sencillo de arreglar, ¿no? Pero bueno, tampoco imposible, ¿sí? Entonces, es porque esa puede ser otra carga que tenga el sistema. De hecho, normalmente en los procesos de tratamiento, lo que es la carga de nómina viene a ser una de las más grandes, ¿sí? Nómina, productos químicos, energía, porque la energía de bombeo, por ejemplo, de Chapala, acá es bombear los 6 metros cúbicos por segundo, elevarlos 140 metros, traerlo hasta Guadalajara, ¿no? Eso es un gasto muy grande, mucho más si va a ser acá en la ciudad, ¿no?, que van a ser como 500 metros de bombeo. Ahora, ¿qué le parece a usted también el tema que se ha abordado de repente de que estas plantas de potabilización tienen mucho tiempo, que podrían estar obsoletas? Yo no lo creo como tal, no, porque las plantas son estructuras de concreto que duran mucho tiempo, que si alguna se daña, pues es repararla o construir una nueva, ¿no? Eso no es problema. Y el otro es el equipo: tuberías, válvulas, accesorios, bombas, dosificadores, medidores, equipo de control. Se daña algo, lo repones, ¿sí? O sea, una planta de tratamiento puede operar 300 años, ¿no? Si le das el mantenimiento adecuado y la reposición de equipo que se requiere. Que esa es otra, ¿no? También. Si llegas, oye, los dosificadores de cloro no están sirviendo, los dosificadores de sulfato ya se descompusieron, ya no funcionan. Bueno, eso hay que estarlo reponiendo. Pero eso es un costo respecto al volumen de lo que es lo que se recibe y lo que se maneja, es mínimo, ¿sí? O sea, te puede costar reparar una planta de esas, no sé, 20 millones de pesos, ¿eh? Volverla a hacer casi nueva. No, hombre, no es nada respecto a lo que maneja el CIAPA, ¿no? Sí. Claro. Ahora, hablaba usted del agua de Chapala, que es la mayor parte, pero también tenemos agua en los pozos, también tenemos agua de los altos de la presa Calderón.
Por ahí también se ha manejado, yo no sé qué tan serio o qué tan sólido pueda ser, el tema de que estaría metiéndose agua tratada, por ejemplo, de la planta del ahogado, la cual tiene un tratamiento secundario, es una planta que quizás tenga 10, 12 años activa. Pero habría que clarificar, y bueno, me interesa saber si mi idea es correcta, que cualquier tipo de agua se puede potabilizar mientras obviamente se caracterice bien y se hagan las cosas como debe ser para que salga de acuerdo a la norma, ¿no? Si tenemos la tecnología para ir a la luna, existe la tecnología para tratar prácticamente cualquier tipo de agua, ¿sí? Tiene un costo. Mientras más contaminada, más cuesta, sobre todo si llega a tener metales pesados disueltos, cosas de ese tipo, ¿no? El caso de la planta que se tiene en Toluquilla, por ejemplo. Toluquilla, ¿no? Que ese tiene otro tipo de tratamiento, ¿sí? Es más complejo. O sea, el agua está clara, pero trae metales disueltos pesados, entonces eso hay que retirarlos. Eso sí es perjudicial para la salud. La turbidez se quita con clarificación y filtración, y no es tan complejo, ¿no? Pero ya estar tratando metales pesados requiere de otro tipo de procesos, incluso hasta ósmosis inversa, tipo que es bastante más caro. Pero fíjate, por ejemplo, en Israel, en ciudades como Haifa, en Tel Aviv, todo eso, el agua la toman del mar. Se le quita la sal y se alimenta como agua potable. Yo estuve en Haifa en el año 2018, por ahí, conocí lo que es el tecnológico de Tecnión, que se llama, y ellos desarrollaron un sistema tal que ahorita Israel está produciendo agua potable con ósmosis inversa al nivel de 40 centavos de dólar el metro cúbico, ¿sí? O sea, 8 o 10 pesos por metro cúbico. Prácticamente lo mismo que aquí se gasta. Y agua de mar. Es agua de mar, es mucho más caro, ¿sí? Es porque es a través de membranas y la reposición, el proceso de tratamiento es más complejo, en fin, pero sí se puede. Inevitable entrar al tema de los escenarios futuros y el modo en que se podrá construir un sistema de agua con la calidad exigible. Esta es la parte final de nuestra entrevista con el ingeniero químico Héctor Salgado Rodríguez, ex rector del CUSEI y experto en temas de saneamiento del agua. Ahora, lo que decías del agua del ahogado, bueno, actualmente no está permitido utilizar esa agua para utilizarla como agua potable. Aunque sale de muy buena calidad, ¿eh? O sea, si han visto, el agua del ahogado sale clarita, pero está aprobado para su uso en riego de cultivos, para proceso, para lavado de carros, incluso para reinyectar a lo que es al subsuelo, para recarga de mantos freáticos, sí se puede. Pero, digamos, sumarla a lo que es el agua del Chiapa no está permitido, ¿no? No está permitido, pero quizás el futuro sea ese, ¿no? Yo creo que va a ser ese. Obviamente con un proceso de tratamiento que sea responsable y adecuado. Que se asegure la calidad del agua residual tratada, se puede, se puede dejar en óptimas condiciones, ¿eh? Como te digo, además del proceso biológico que tiene, por ejemplo, en el ahogado, de los activados, si le das procesos de filtración y lo pasas por osmosis inversa, te la puedes tomar, ¿sí? Claro, mentalmente vas a decir, esta agua era agua del caño, ¿no? Pero el agua sale en las condiciones que te la puedes tomar, ¿no? Sin problema. Ahora, esto que me ha argumentado usted lleva a descartar un argumento que se suele utilizar mucho cuando el agua sale de color, que hay un problema en las redes y que en las redes se contaminan. Más bien el tema sería, por lo que se ve, originado por algunos descuidos allá en la fuente, en la planta potabilizadora, o bien en los tinacos y los aljibes. Es correcto. Para mí el problema está ahí, porque si fuera en las tuberías, sería que las tuberías estuvieran liberando, digamos, sólidos o parte de lo que es el tubo, ¿no? Tubo que fuera de fierro. Ya se hubiera terminado, el tubo ya no habría tubo. ¿Sí? Y no se le ocurrió así. También puede haber, por ejemplo, cuando hay agua, pero a cielo abierto, en canal abierto, el crecimiento de algas, ¿sí? Por el efecto solar.
pero pues aquí hablamos. Permítame el apunte, traemos buena parte del agua de Chapala, sobre todo en época de sequía, por el canal de Atequiza y ese está totalmente descubierto. Y no solo eso, sino que está expuesto a descargas de aguas residuales. Ese es un tema que no sé qué tanto estén controlando, ¿no? Pero no creo que ese sea el problema, porque también se puede combatir en su momento con la adición de cloro, por ejemplo, ¿sí? Previo a. Ahí, no sé, yo sugeriría, ¿no?, al sistema hacer una revisión de todo el ciclo, de todo el proceso que están trabajando, desde el económico, técnico, financiero, operación, mantenimiento, para asegurar que las cosas se estén haciendo como deben hacerse, ¿verdad? Y se entrega a la población el agua de la mejor calidad posible. Ahora, aprovecho también que estamos en un año que el gobernador Enrique Alfaro dijo se iba a resolver el tema del agua de Guadalajara. Más allá del debate sobre eso, vamos a recibir en algún momento del año 2024 agua proveniente de la presa del Zapotillo a través de los acueductos que se hicieron. Se está estimando que podrían llegar 3,000 litros extra de los Altos, aparte de lo que produce, lo poquito que produce la presa de Calderón. Pero tenemos una instalación de potabilización que fue hecha hace 30 años en lo que es Tonalá, lo que es San Gaspar, y que requeriría necesariamente una ampliación para recibir tanta agua y potabilizarla, porque de lo contrario, pues vamos a estar dejando pasar el agua cruda. O sea, no hay ninguna indicación de que se esté ampliando San Gaspar o esté pasando algo diferente para que reciba tanta agua. Bueno, tengo conocimiento de que está en proceso una ampliación. No sé si ya se licitó o se va a licitar para la ampliación de la planta de San Gaspar para poder recibir ese caudal nuevo, ¿sí? Porque tengo por ahí unos amigos que están haciendo un anteproyecto al tema, entonces sí, creo que sí está previsto, ¿no? O sea, no, a una planta que trata 1 metro cúbico por segundo no le puedes meter otros 3, porque entonces sí se... Pero permítame entonces hacer este apunte. Si no se ha hecho, en este momento no hay condiciones para que esas 3,000 litros extra aparentes se puedan potabilizar. Sí, o sea, una planta de uno no puede recibir otros 3, así eso es lógico, ¿no? Pero ahí sí lo desconozco, no sé exactamente en qué condiciones esté la planta de San Gaspar. Ahora, de acuerdo a la experiencia, ¿cuánto tiempo puede requerir un proyecto de ampliación de una planta que prácticamente llevaría a crecer en 300% el tratamiento del agua? Una potabilizadora de 3 metros cúbicos por segundo debe tardar unos 8 o 9 meses en hacerse, ¿no? Si hoy estuviera asignado el contrato, ¿no? Bueno, ese es un punto. El otro punto, Tlajomulco en particular, que ha sido el municipio que ha crecido más fuerte en los últimos 20 años en Guadalajara, no exclusivamente, pero de manera exponencial, creo que ninguno tiene el caso de Tlajomulco, firmó un acuerdo con el CIAPA para incorporarse al sistema. Sabemos que Tlajomulco vive del agua de Toluquilla, que es agua con los problemas de calidad que tiene precisamente la planta de Toluquilla que tiene el CIAPA. ¿Qué tan difícil sería en un corto plazo asimilar toda esa agua que se está ahí utilizando, pasársela al CIAPA y que el CIAPA tuviera capacidad también para darle un tratamiento adecuado? Porque aquí también Toluquilla no tiene la capacidad para tratar todo lo que se está sacando de los pozos en Tlajomulco. Claro, sí, bueno, debe de preverse, ¿no? El equipamiento, el crecimiento adecuado para poder absorber no solamente a una población como Tlajomulco. Yo te diría, yo veo muchos fraccionamientos en posible desarrollo, ¿no? O sea, esas factibilidades deben de cuidarse mucho. Tanto la incorporación de un nuevo municipio como la autorización de un nuevo fraccionamiento. O sea, se tiene el agua suficiente para surtir esa demanda futura o ya próxima, o no, porque si no es nada más agravar el problema, desde luego, ¿no? Sí. El tema de Toluquilla, bueno, ahí también yo creo que es revisar el equipamiento que hay actualmente, en qué condiciones está, ya tiene tiempo, cómo está operando. Requiere más equipos de filtración, de ósmosis, de productos químicos para adecuarlo y ponerlo a funcionar en tiempo, ¿no? Para que eso pueda surtir a las demandas que se tienen, ¿no?
Terminamos con esto, doctor. ¿Estaremos de acuerdo en que contar con un solo sistema para todo el área metropolitana puede ser lo ideal, siempre que este sistema sea muy profesional, sea muy bueno en su gestión, tanto desde el lado de la comercialización, que sabemos que no andan, que ha descendido la cartera vencida, ha crecido, pues sí, cada vez se cobra menos agua, que la calidad aparentemente también está descendiendo por alguna razón que tendría que auditarse en un momento dado? Pero ¿cómo podemos garantizar esto? Se ha hablado de la necesidad de que se tenga un ente afuera del CIAPA que no dependa del gobierno y que nos pueda decir el agua que se bebe en Guadalajara es óptima, las políticas son adecuadas para garantizar un derecho y además para garantizar la solvencia económica del sistema. ¿Qué piensa usted de esto? Bueno, existe la Comisión Estatal del Agua, ¿no? La Comisión Estatal del Agua, para mi forma de ver las cosas, debería ser el organismo regulador, ¿sí?, de los organismos operadores en el Estado. Pero alguien le va a decir que depende del gobernador. Bueno, ahí sí habría que ver en su momento, tienen un consejo ciudadano de agua que trabaja con la SEA y tiene una junta de gobierno donde debe participar también la ciudadanía, ¿ok? O sea, ciudadanos, las universidades. En la SEA, yo fui parte de la Junta de Gobierno como representante de la Universidad de Guadalajara un tiempo. O sea, hay que ver si eso permanece como tal, porque sí te dan oportunidad de opinar, ¿sí? Entonces, la Comisión Estatal del Agua debería ser quien regule esto. Porque mira, en su tiempo, yo me acuerdo, yo trabajé en Zapopan allá por el año 76, no nacías, Agustín, y en aquel entonces cada municipio operaba el agua. Y en Zapopan se dijo, no, es que no tenemos capacidad nosotros para manejar el tema del agua. Y lo que era el patronato del agua, ¿sí?, se consolidó y se construyó el CIAPA, ¿sí?, que tomó a Tonalá, Tlaquepaque, Zapopan y Guadalajara. Habría que ver qué tan adecuado es que Tlajomulco pudiera tener su propio sistema. Ciudad Guzmán lo tiene el Zapasa, por ejemplo, y funciona bien. O sea que no necesariamente la respuesta sería que se venga el CIAPA. No, yo creo que habría que hacer un análisis, de nuevo, técnico, económico, financiero del sistema, para ver que ellos tuvieran su propio CIAPA, digamos, ¿no? Sistema de agua potable. Y como en otros municipios se tiene y opera bien. O sea, el de Ciudad Guzmán, por ejemplo, que estuve hace poco por allá, tiene números negros, están trabajando bien, ¿sí? Entonces, creo que ese esquema puede replicarse. Pareciera también que tenemos un problema muy serio de transparencia, porque cuando uno pide información, buscan trampas para tratar de no evidenciar las cosas, y esto es lo único que fomenta la desconfianza del ciudadano, del usuario. El usuario dice, no te voy a pagar esa agua porque no me estás entregando agua de calidad. Y yo entiendo muy bien la postura del usuario, y pareciera que no hay un afán de parte de la institución por clarificar las cosas y por decirle de manera muy objetiva al usuario el agua que recibe y de qué manera se pueden mejorar las cosas. Sí. Bueno, yo creo que ahí es tema de comunicación, lo has dicho, ¿no? A ver, yo como organismo que da un servicio prioritario para la ciudadanía, debo de buscar la mejor comunicación con los ciudadanos, con mis usuarios. Incluso, yo me acuerdo que hace tiempo, el CIAPA daba consejos incluso hasta para cuidar el agua en la televisión, en los medios, pues. Eso se ha perdido. Yo creo que hay que también ayudarle al ciudadano a cuidar el agua que recibe, a darle el mejor uso posible, a cuidarla bien, que no se tire, por así decirlo, no se desperdicie. Vamos, es el vocablo adecuado, que no se desperdicie. Y darle todas las facilidades, o sea, tener a lo mejor hasta un portal, ¿no?, donde el CIAPA pudiera decirnos a los ciudadanos, a ver, entra a la página, checa tu fraccionamiento en la colonia en que estás, puedes ver el análisis del agua que se dio en esta semana en tu colonia, y que lo vean ahí. Esto no lleva tanto trabajo, porque es trabajo digital, que los laboratorios pueden difundir, ¿sí?, hacer rondas, ¿verdad?, de análisis, y pasarlo a los ciudadanos de manera global, para que lo veas. Oye, este sistema
Estoy viendo que en el análisis de agua esta semana está saliendo el pH muy ácido. ¿Qué está pasando, no? O salió la turbidez mal. Creo que eso le beneficiaría a las dos partes. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.